coordinador de tecnología apropiada del INTA y voy a ser su moderador esta mañana. El tema que nos reúne el día de hoy es titulado Impactos de las prácticas agrícolas en el balance hídrico de la cuenca de la Laguna de Bustillos en Chihuahua, México. Con nuestros exponentes invitados, el maestro Orlando Ramírez y el doctor Hugo Gutiérrez. Sin duda, un tema de suma importancia que tendrá que ser considerado en las estrategias de autosustentabilidad alimentaria que se plantea el país. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, maestro doctor. Antes de presentar y dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y para que todos tengamos una mejor experiencia, se van a quedar de esta manera. Les informamos que la interacción del grupo será por medio del chat dentro de esta aplicación de Zoom, el cual pueden encontrar presionando el botón verde de chat, el botón de chat, no es verde, en la parte inferior de la ventana, y para nuestros asistentes en Facebook Live se hará mediante la sección de comentarios. Todas las preguntas o comentarios se harán a través de estas herramientas y se les invita a hacer todas las preguntas o comentarios que deseen en cualquier momento de la charla. Al final de la ponencia de nuestros invitados, estas van a ser leídas a ellos. Se les informa también que este seminario está siendo grabado y se subirá a nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en pantalla. Si no nos siguen todavía, pues síganos para que puedan encontrar contenido de calidad, así como todos los seminarios que hemos grabado y hemos realizado, los pueden encontrar también ahí en nuestras redes sociales. Y muchísima información más acerca del instituto en nuestra página oficial. Antes de iniciar este 16º espacio del conocimiento en línea, me gustaría dar la palabra al coordinador de hidrología del instituto, al doctor Agustín Breña Naranjo, para que nos dé un mensaje de bienvenida y una pequeña presentación de nuestros ponentes. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Doctor Agustín, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy tenemos una plática sobre el balance hídrico en las zonas semiáridas de nuestro país, de manera más concreta en Chihuahua. Y bueno, ambos presentadores han trabajado en los últimos años en esta temática. Voy a presentar brevemente a tanto el doctor Hugo Gutiérrez como al maestro Orlando Ramírez. Con el doctor Gutiérrez, él es profesor asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas en El Paso y también investigador adjunto de la Universidad de Flinders en Australia. Él es ingeniero en ecología por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias ambientales por la Universidad de Texas en El Paso y doctor en hidrología por el New Mexico Institute of Mining and Technology, ahí donde su tutor fue Enrique Vivoni. Él ya lleva más de 15 años trabajando en la interfaz de la ecología, la hidrología y la geomorfología y se especializa en el estudio de los flujos de agua y energía en zonas con gradientes ambientales. Sus actividades de investigación se han enfocado principalmente al estudio de las interacciones, clima, vegetación, terreno y los patrones y procesos espaciales que emergen en el paisaje como resultado de estas interacciones, así como sus conexiones e implicaciones en los flujos de agua superficiales y subterráneas. Sus estudios abarcan una amplia zona geográfica que lo ha llevado a realizar trabajos en sitios experimentales de Australia, Estados Unidos y México. Actualmente dirige un grupo de investigación en hidrología y ecohidrología de zonas áridas en la Universidad de Texas en El Paso. Y en cuanto a lo que se refiere al maestro Orlando Ramírez, él es ingeniero agrónomo en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de la Unidad Laguna y posteriormente maestro en ciencias en recursos naturales por el Instituto Tecnológico de Sonora. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en estudios sobre la aplicación de modelos matemáticos y técnicas de percepción remota para la evaluación de sistemas de riego y su eficiencia en la aplicación de agua en parcelas agrícolas. Actualmente el maestro Ramírez es investigador del MIFAP con licencia y estudiante doctoral en la Universidad de Texas en El Paso. Su trabajo doctoral se centra en el estudio del impacto de las prácticas de riego
sobre el balance hídrico de la cuenca de la Laguna de Bustillos en Chihuahua. Como investigador del INIFAP, ha publicado diversos folletos técnicos y fichas tecnológicas como autor principal, así como en publicaciones tecnológicas en diferentes congresos. Ha sido autor en 5 capítulos del libro y ha participado como investigador principal y colaborador en proyectos financiados por la Fundación Produce Chihuahua, el CONACYT en la modalidad de fondos mixtos, en proyectos con recursos propios del INIFAP, así como con fondos locales con temas centrados en el uso eficiente del agua de riego. Bueno, sin más por añadir, le doy la bienvenida a ambos ponentes y pues adelante, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Agustín, por tu introducción. Primero que nada, quiero decir que es un placer estar este día acompañándolos, presentándoles algo del trabajo que hemos venido realizando en los últimos 2 años en Chihuahua. Para esta presentación, nosotros vamos a tratar de interactuar un poco. El maestro en ciencias, Orlando Ramírez, es mi estudiante en el grupo que dirijo en la Universidad de Texas, y él es el principal autor del trabajo que les vamos a presentar. Entonces, cuando me invitaron a dar este seminario, consideré prudente que él nos acompañara para que nos pudiera dar más detalles sobre las cosas que está desarrollando. Entonces, vamos a tratar de tener una interacción durante la plática. Espero que no sea molesto. Bueno, el tema de hoy trata sobre los impactos de las prácticas agrícolas en el balance hídrico de la cuenca de la Laguna de Bustillos en Chihuahua, México. La cuenca de la Laguna de Bustillos, bueno, aquí tengo una panorámica que les quería mostrar. Así es más o menos como se ve la cuenca, perdón, desde la altura de un mirador turístico que hay en la parte noroeste de la cuenca. La cuenca se ve aquí a mano derecha en la pantalla. Y como ustedes pueden ver, apreciar el valle, la cuenca es una cuenca cerrada, primero que nada. O sea que todas las aguas superficiales drenan hacia la laguna que está en la parte sureste. El cuerpo de agua azul que se ve en la imagen. Esta es una laguna de aproximadamente, varía, pero de 15 a 18 kilómetros de longitud y tiene más o menos 8 kilómetros de ancho. Y es una laguna que es relativamente somera, tiene una profundidad promedio dependiendo de la estación del año, puede variar de entre poco menos de 1 metro hasta 1,5 metros. Pero es un importante cuerpo receptor de agua porque, entre otras cosas, cumple con funciones ecológicas en la parte norte de la zona del país. Llegan a este cuerpo de agua una cantidad muy grande de aves migratorias, y hay trabajos que se están realizando actualmente. De hecho, nosotros estamos colaborando con gente del Instituto Nacional de Ecología y con gente del INIFAP también y gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para ver las dinámicas de la calidad del agua en la laguna. Como ustedes se pueden imaginar, todo lo que escurre del valle agrícola que se ve aquí en la cuenca, al final viene a dar a la laguna, y entonces hay preocupación por eso. En la imagen van a observar también, está Cuauhtémoc. Si alcanzan a ver la flechita de mi, ¿cómo se dice? Disculpen el anglicismo del pointer. Está la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, que es el principal centro de población de esta cuenca y en esta región. Entonces, la laguna, la cuenca, está bordeada por montañas, y prácticamente la totalidad del valle está dedicado a la agricultura.
La cuenca se localiza en la parte central del estado de Chihuahua, que está al norte de México. Aquí se puede ver a un lado de la imagen de la cuenca. Y bueno, los principales centros de población que hay en esta cuenca son la ciudad de Cuauhtémoc, la colonia Álvaro Obregón, que es un pequeño centro poblacional al norte de la cuenca, y distribuido a través de todo el valle las colonias menonitas. Aquí en esta región, particularmente en la cuenca de la laguna de Bustillos, se asentaron un grupo de menonitas, llegaron por allá del año de 1922. Me parece que, no recuerdo el número exacto, pero venían algunas, cerca de 1000 familias. Ahora en la actualidad hay alrededor de 50,000 habitantes menonitas. La mayoría de ellos son productores agrícolas, son los que cultivan estas tierras. Y aparte de ellos, hay otro grupo importante de productores, que en este caso son productores de manzana, que tienen huertas manzaneras también distribuidas a lo largo del valle de la cuenca y sobre todo más bien en las orillas. La temperatura media anual de la cuenca es de 14.2 grados centígrados. Las máximas medias anuales son de 23 y las mínimas son de 5 grados. Es importante, o vale la pena señalar que esta es una de las regiones más frías del país. Tiene una precipitación promedio anual de 478 milímetros, tiene un clima semiárido. La población del valle se estima en alrededor de 154,000 habitantes. Y los principales cultivos que hay en esta cuenca son el maíz, que cubre una superficie de 470 kilómetros cuadrados, y la manzana, con una superficie de 80 kilómetros cuadrados. Es importante también señalar que en esta cuenca se produce el mayor volumen de maíz del estado de Chihuahua, y dentro del país, a nivel nacional, esta región también es la principal productora de manzana. Entonces hay una actividad de agricultura intensiva. Aquí, como no hay, fuera de la laguna, no hay ríos que sean perennes. Todos los arroyos y los riachuelos son esporádicos, solamente se activan durante las épocas de lluvia. Entonces, para sostener esta gran productividad agrícola, se utiliza agua del acuífero, agua subterránea. Y se ha venido minando el acuífero prácticamente desde que se empezaron a poner pozos agrícolas. Se estima que la recarga es de alrededor de 115 millones de metros cúbicos al año, y la extracción del acuífero es de 600 millones de metros cúbicos al año. Entonces, esto es según Conagua, datos de Conagua del 2002. Hay datos un poco más actualizados. Me parece que los más nuevos están estimando la recarga en alrededor de 200 millones de metros cúbicos al año o un poco menos, pero la extracción continúa más o menos entre 400 y 600 millones de metros cúbicos al año. Entonces, como se puede observar, es una cuenca que tiene un acuífero sobreexplotado, grandemente sobreexplotado. Se estima que los niveles los niveles freáticos en el acuífero tienen un declive anual promedio de más o menos 2 metros. O sea, cada año que pasa, el nivel freático del acuífero está bajando un promedio de 2 metros, dependiendo del lugar en donde estés en el valle. Esto puede ser más, puede ser menos. Y bueno, como se puede observar en esta imagen, pues la cuenca tiene un 92% de su superficie dedicada a usos agrícolas. Solamente un 4% constituye mancha urbana y un 3% uso pecuario.
La climatología de la laguna de la cuenca de la laguna de Bustillos permite el desarrollo de un ciclo agrícola para maíz y un ciclo agrícola para manzana. No son los únicos cultivos que se siembran, pero son los principales, los más importantes. Y podemos ver en el gráfico que está a la derecha cómo la temporada de lluvias, que es el panel superior de la figura, coincide, está en fase con el periodo de crecimiento. Se puede ver en los paneles, en el panel de más abajo, la radiación solar, donde estamos viendo la variabilidad que hay entre los veranos y los inviernos, ¿no? Y los veranos coinciden con las épocas lluviosas, lo cual es benéfico para la actividad agrícola. También podemos observar las humedades relativas, cómo bajan considerablemente durante el periodo de verano, que es cuando está en el pico de la actividad agrícola. En su mayor parte esto sucede por el efecto de los incrementos en la temperatura, y cómo suben estas humedades relativas mucho durante las épocas invernales, bueno, empezando desde el otoño, yendo hasta los inviernos, también en función de la temperatura, ¿no? Que baja mucho la temperatura aquí. En esta gráfica les mostramos una proyección del abatimiento histórico de los niveles del acuífero expresado en profundidades promedio de pozos distribuidos dentro del valle agrícola. Y entonces hay datos desde 1922, donde existían los primeros pozos. Se ve que la actividad agrícola en realidad empezó a tomar auge sustentada en el uso de agua subterránea a partir de los 60, 70. O sea, se empezaron a abrir más pozos agrícolas y observamos un crecimiento acelerado de las profundidades a las que los agricultores tenían que hacer sus pozos por el efecto del abatimiento en el nivel freático del acuífero. Y entonces tenemos los datos históricos hasta el 2010 y algunos proyectados desde a partir de este año, del 2020. Faltaría corroborar ese dato. De hecho, esta primavera empezamos una campaña que después tuvimos que suspender, una campaña de campo para justamente validar la proyección del 2020, pero a raíz de la pandemia se tuvo que suspender y ahorita está todo el trabajo de campo en espera, ¿no? Pero podemos observar que el crecimiento de la profundidad promedio de los pozos sigue una curva exponencial. Y si esto se comporta de esta misma forma, estaríamos viendo que cerca del 2050 pasaríamos a duplicar la profundidad de los pozos que existen hoy en día. No sabemos si esto va a ser posible o no, porque tampoco conocemos la profundidad del vaso de la cuenca. Eso es algo que queda pendiente por hacer. Y tampoco sabemos cuánta agua queda en el acuífero. Entonces, es un tema muy, muy importante. Esto nos lleva a pensar que las estimaciones de recarga se vuelven entonces un elemento muy importante para poder predecir qué es lo que va a pasar si se sigue explotando el agua de la manera en que se usa ahora. Y bueno, usualmente, y esto ocurre en muchas zonas del país por diferentes razones, porque no hay los suficientes recursos técnicos, quizás económicos en algunos casos, para hacer estimaciones precisas de la recarga. Y entonces se utilizan datos
que cambian poco en el tiempo, no se actualizan con mucha frecuencia, y en base en esos cálculos se hacen los planes de manejo del agua para las diferentes regiones agrícolas del país. Y esto, en casos como el que nos ocupa hoy en Cuauhtémoc, es un poco delicado porque nosotros entendemos que deberíamos de trabajar con datos dinámicos, es decir, deberíamos de tener estimaciones por lo menos cada 2 años de los procesos hidrológicos, de las dinámicas hidrológicas y de los balances. Y uno de estos, pues, es la recarga. Y entonces, para mostrar esta urgencia, nosotros les vamos a presentar aquí una pequeña animación que muestra la dinámica hidrológica superficial a través de imágenes de satélite Landsat, de las diferentes misiones del satélite Landsat en la cuenca, en donde ustedes pueden observar la variación en la cobertura del espejo de agua de la laguna de Bustillos, y cómo en algunos años, cuando ha habido sequías, prácticamente desaparece la laguna. Entonces, esto lo que muestra, voy a retroceder para que se observe otra vez, es que hidrológicamente la laguna es un sistema muy dinámico y que está grandemente influenciado por lo que ocurre en términos de la climatología, ¿no? Lo que llueve ese año, las temperaturas que haya habido, si hubo o no hubo sequía, todo esto va a influenciar grandemente las dinámicas hidrológicas en la cuenca, y nosotros esperamos también que influencie de manera significativa los procesos de recarga. Los procesos de descarga quizás no tanto, porque la mayor descarga de agua en este lugar es a través de la actividad agrícola, el uso consultivo del agua, específicamente la evapotranspiración. Aunque entendemos que también la evapotranspiración puede ser y es bastante dinámica. Aquí mostramos los totales anuales estimados para la cuenca, en donde vemos justamente esta variabilidad año con año, sobre todo en la parte del valle agrícola. Es decir, hay años que se evapotranspira más en el valle agrícola que otros. Y entonces esto debe de tener, nosotros esperamos, un impacto sobre las dinámicas hidrológicas de la cuenca. Para tener una idea más clara, nosotros hicimos un pequeño análisis, hasta este punto es preliminar, el maestro Ramírez está trabajando en esto, es parte de su trabajo de investigación doctoral, en donde utilizamos un enfoque muy sencillo, pero muy poderoso, que es básicamente la ecuación del balance de agua, y utilizando datos de diferentes plataformas de percepción remota, en este caso GRACE, que nos da cambios en el almacenamiento a resoluciones espaciales de más o menos 1 grado y temporales casi mensuales. Y luego lluvia con el satélite TRMM y evapotranspiración con datos de MODIS, todos estos con sus diferentes resoluciones espaciales y temporales. Tratamos de resolver esta ecuación del balance de agua, en donde sabemos precipitación, sabemos más o menos la evapotranspiración y tenemos una idea de cómo fue cambiando el almacenamiento. Entonces podemos estimar la escorrentía. Y pasa una cosa curiosa, cuando estimamos la escorrentía, mucha parte del tiempo nos da datos positivos, pero hay unas veces que nos da datos negativos. Lo que significan los datos negativos son los periodos de tiempo en que hubo recarga, se observó recarga. Y entonces aquí estamos viendo en el gráfico, a partir del año 2003 hasta el 2011, las veces en los meses, dentro de los años, que se pudo observar algo de recarga. Y lo más importante de notar aquí es que las descargas son bastante más grandes que las recargas. O sea, las recargas ocurren, sí, varían año con año,
no se dan siempre en el mismo tiempo, pero son relativamente muy pequeñas. Este es, como les comentaba, es trabajo que está todavía en proceso. Estamos actualizando las bases de datos que estamos usando para hacer este análisis. Vamos a usar ahora datos de lluvia con más resolución temporal y espacial, y también otros productos de evapotranspiración con mejor resolución, sobre todo espacial. Pero esto ya nos da una idea de qué es lo que sucede en la cuenca, ¿no? Y es algo que no se había hecho hasta ahora, pero que ya nos lleva a hacer un análisis de cómo funcionan, cuál es la mecánica de estas dinámicas hidrológicas en la cuenca y cuál es el efecto sobre el acuífero, que además debo decirlo, es el acuífero más estresado, más sobreexplotado del estado de Chihuahua, posiblemente uno de los más sobreexplotados del país también. Y entonces, si observamos el esquemático que está a nuestra izquierda, vamos a ver varias cosas. Y yo empezaría por el panel de abajo, en donde mostramos básicamente una réplica de la figura que les había mostrado antes, donde vemos cómo va incrementando el promedio de la profundidad de los pozos y en consecuencia cuánto la profundidad a la que tienen que estar constantemente perforando, y con su consecuente incremento en el costo del bombeo. Y vemos cómo en el tiempo, a partir de que se empieza a usar agua subterránea para regar en esta cuenca, vamos viendo cómo se va incrementando, ¿no? De manera exponencial. Mientras esto sucede, la dinámica hidrológica también va cambiando. Y eso es lo que trata de mostrar el panel de arriba. Entonces, si podemos enfocarnos en este momento en ver la línea roja representa las tasas de extracción de agua del acuífero. Y entonces vemos que empieza relativamente baja, ¿no? Al comienzo de la perforación de los pozos para el riego, va aumentando y luego hay una línea verde que se ve más o menos a la mitad. Y esta línea verde se mueve mucho, se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esto no es coincidencia, es a propósito. La idea es que la línea verde representa la dinámica de recarga del acuífero. Y se mueve hacia arriba y hacia abajo porque trata de representar la variabilidad en la recarga como resultado de la variabilidad climática natural de la cuenca. Y entonces, durante la primera etapa, no hay sobreexplotación, pero a partir del momento en el que se junta la línea roja con la verde y la roja sobrepasa la verde, empezamos a ver que obviamente se saca más agua del acuífero de la que se está recargando y empieza a haber sobreexplotación. Y entonces, después de la línea verde, la línea roja representa el incremento en la sobreexplotación del acuífero, que vemos no es una función que, no es una función suave, pues, no es una línea suave, es una línea que sube y baja. Y sube y baja porque también responde a las dinámicas climáticas del lugar. Y entonces, una parte interesante es que nosotros decimos o hipotetizamos que estas dos líneas van en desfase. De hecho, se convierten en espejo una de la otra. Cuando la línea verde baja, la línea roja sube. Cuando la línea verde sube, la roja baja. Y esto es porque se espera que haya mayor recarga cuando hay mayor cantidad de lluvias en la cuenca. Cuando hay más lluvia, por lo tanto, se extrae menos agua para regar, para el riego. Entonces, esto va a estar evolucionando en función de lo que vaya pasando con las lluvias. Dicho de otra manera, la línea verde, además de representar la recarga, representa la variabilidad climática de la cuenca.
Y entonces el área sombreada en ese color cremita representa el volumen con el que ha sido sobreexplotado el acuífero durante todo este periodo de tiempo. Y entonces hay una línea sombreadita debajo de la roja que si ustedes lo notan, se empieza a ver que va creciendo. Este es el incremento, representa el incremento en la extracción de agua por el crecimiento poblacional en las comunidades dentro del valle, específicamente la ciudad de Cuauhtémoc. Y luego, bueno, después de estos 3 periodos que nosotros señalamos aquí iniciales, y qué es lo que nosotros pensamos que está sucediendo ahora en estos momentos, nosotros proponemos que puede haber un periodo de estabilización en el que se logre reducir la tasa de extracción del acuífero con un mejor manejo del riego agrícola, para después, finalmente, ir a una quinta etapa en donde se logre, a través de un eficiente uso del agua, se logre reducir estas tasas de extracción y se pueda empezar a recuperar el acuífero, el sistema. Pero para esto necesitamos saber, sí o sí, por lo menos 2 cosas con cierta precisión. Uno, necesitamos saber cuál es el comportamiento real de esta línea roja. A día de hoy no se sabe. O sea, hay datos dispersos que no tienen un buen sustento técnico porque no se ha medido con precisión. No porque no se pueda medir, sino porque no se ha medido. Les voy a comentar una cosa. En la cuenca existen alrededor de 3,000 concesiones para pozos agrícolas. Esto quiere decir 3,000 pozos de manera legal en el valle, autorizados por Conagua. En la realidad existen más de 5,000 pozos. O sea, hay pozos que no tienen permisos, a pesar de que este acuífero está en veda, ¿no? En veda prácticamente permanente por su alta sobreexplotación. Entonces, estamos preocupados por tratar de medir lo que está haciendo esta línea roja, pero también preocupados por tratar de medir lo que hace la línea verde, porque para poder hacer un plan de manejo que tenga sentido y que ayude a reducir el estrés hídrico en la cuenca, necesitamos saber qué es lo que están haciendo esas 2 líneas. Y en eso es en parte de lo que estamos trabajando. Otra cosa que es importante saber es este rango de variabilidad o la amplitud de la línea verde. O sea, necesitamos saber qué tanto baja y qué tanto sube, porque en función de eso es como se pueden hacer los planes de manejo. Y más o menos esta es la lógica del trabajo que les vamos a tratar de presentar. Estos son los diferentes procesos hidrológicos de la cuenca de la laguna que nosotros proponemos pueden estar afectando la recarga. O dicho de otra manera, estos son los procesos que nosotros pensamos que existen para recargar el acuífero. Y aquí hicimos unos diagramitas utilizando un modelo tridimensional de la cuenca para mostrarles cuáles son. Entonces, el primer proceso, posiblemente el más importante, nosotros sospechamos, es la recarga en los bloques de montaña. Todos sabemos que las montañas, zonas montañosas, por su mayor elevación, sus temperaturas más bajas, usualmente captan mucho mayor cantidad de lluvia. Y entonces mucha de esa lluvia se infiltra profundamente dentro del bloque y viene a dar al acuífero. Otro proceso es la recarga en los frentes de montaña, que es básicamente en la zona de transición entre la montaña y el valle, donde debido a que hay muchos fallamientos, donde hay muchos conductos preferenciales para el agua de lluvia, ahí puede haber también una recarga significativa. Otra recarga se da en los tributarios mismos que van a alimentar a la laguna.
por pérdidas de transmisión. Cuando llueve mucho y los arroyos agarran agua y la transportan hacia la laguna, en el trayecto se va perdiendo una cantidad importante de agua que se infiltra, se percola profundamente y posiblemente sea una fuente importante de recarga en este valle. Y el último, pero no por eso menos importante, sería la recarga difusa en el valle agrícola por los excedentes del riego. Esto es, cuando se riega, no toda el agua que se aplica en las parcelas se va por evapotranspiración, algo de eso escurre y posiblemente algo de eso también se infiltre profundamente y constituye una recarga. Ocurre, es posible, pero no lo sabemos, no lo hemos medido aún. Entonces, esto nos lleva a plantear las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el potencial real de la recarga que hay en el acuífero? ¿De qué depende? Pueden ser factores climáticos, sabemos también los geológicos y edáficos, el diferente uso de suelo. ¿Cuál es el tiempo efectivo para la recarga? Es decir, cuando está ocurriendo en cada uno de estos diferentes procesos, ¿cuánto tiempo le toma al agua llegar al acuífero? Tampoco lo sabemos. La profundidad general del acuífero, tenemos algunas ideas, pero no tenemos datos muy actualizados. Y tampoco sabemos cuál es el volumen efectivo del acuífero. Sabemos que es un bolsón, sí. Sabemos que no es muy profundo porque está arriba de la meseta del estado, pero no sabemos cuánto hay y tampoco sabemos al ritmo que se está usando el agua cuándo se va a acabar. Y tampoco sabemos, o bueno, ahora ya por lo menos tenemos algunas ideas de cuál es el impacto de la actividad agrícola en los balances hídricos. Esto es principalmente por efecto de este último proceso que les mostraba, que es la recarga difusa en el valle. Y en ese nos vamos a enfocar hoy. Vamos a tratar de platicarles cómo a través de unos experimentos que está realizando el maestro Ramírez, estamos tratando de contestar esta pregunta. Y bueno, en el 2017, Orlando se incorporó a la Universidad de Texas para comenzar sus estudios de doctorales y con suficiente suerte que ese mismo año él hizo un trabajo de campo muy bueno, donde estuvo haciendo mediciones en diferentes parcelas distribuidas a lo largo del valle. Se muestran aquí en este mapa como los cuadritos azules y los triángulos verdes y las estrellitas negras. Y estos representan parcelas de diferentes sistemas de riego, principalmente riego por gravedad o riego rodado, riego por aspersión y riego por goteo. ¿Nos puedes platicar, Orlando, un poquito más de qué fue lo que hiciste en el 2017 en el campo y luego después nos podrías platicar lo que hiciste con esos datos? ¿Sí me escuchas, Orlando? Tienes el micrófono apagado, Orlando. Ya, gracias. Le comento que para el 2017 se hicieron un muestreo en sitios experimentales, ¿no? O sea, o parcelas de observación, que fueron tratar de monitorear, pues, las parcelas representativas o los sistemas de riego representativos, en este caso, el riego rodado, el riego por aspersión y el riego por goteo, que está tomando un cierto auge, pues, para la planificación del riego en esta zona. Se monitorearon varios factores, algo de los gastos que se derivan a las parcelas, los tiempos de riego, el crecimiento fenológico del cultivo mismo, ¿verdad? También se midieron las tasas de evapotranspiración, se calcularon más bien, esos basados en datos de estaciones meteorológicas circundantes en la zona. Prácticamente aquí podemos ver en este esquema alrededor de 5 estaciones meteorológicas. La siguiente, por favor. Y aquí podemos observar un diagrama de flujo que básicamente lo vamos a dividir en 3 secciones o 3 pasos. Lo que hicimos en su momento fue trabajar inicialmente con imágenes de satélite de Landsat 8, ¿sí?
la cual descargamos las imágenes aparte de la plataforma de eFlux. Previo a ello hicimos una selección de las imágenes que tengan el menor cobertura de nubes, al igual para Sentinel-2. La ventaja de utilizar el producto de eFlux es que son los datos ya procesados de evapotranspiración, y los datos de Sentinel pues vienen prácticamente sin análisis, ¿sí? Entonces, descargamos las escenas que corresponden o que cubren el área de interés, en este caso el área de Cuauhtémoc. Una vez descargados los archivos de eFlux, los cargamos a Google Earth Engine para hacer los procesos posteriores. Sentinel-2, la ventaja es de que podemos trabajar, el repositorio está en el Google Earth Engine, entonces podemos trabajar desde la plataforma sin necesidad de descargar. Una vez que tenemos esos dos productos ya cargados en el Google Engine, hacemos los cortes de las imágenes, o sea, correspondientes a las parcelas que vamos a estar monitoreando. Para el caso de Sentinel-2, vamos a calcular el índice de vegetación normalizada, aprovechando la relación empírica, ¿verdad?, que existe entre los índices de vegetación con el desarrollo fenológico de los cultivos. Vamos a estimar lo que es el coeficiente de cultivo, ¿no? Entonces lo estimamos con una relación muy simple, que consideramos nosotros es bastante consistente. Es donde el coeficiente de cultivo va a ser igual al máximo en su valor de los valores tabulados propuestos por Allen en el 98. Para el caso maíz es 1.20, y la normalización del índice de vegetación, ¿verdad? Una vez que tenemos esos dos productos de ETA y los valores de KC ya calculados para la parcela, para los periodos de observación, hacemos un análisis de ETA, de Landsat 8 y de KC de Sentinel-2. Esto es a través de todo el ciclo agrícola, ¿no? Del periodo de agricultura para el caso de maíz. Posterior a ello, nosotros creamos una serie de tiempo con valores diarios de Landsat 8 para tener la evapotranspiración actual, ¿no? Por otra parte, el otro procedimiento es obtener los datos de campo. Los datos de campo, en este caso, son datos meteorológicos que provienen en este caso del UNIFRUT, que es una organización de fruticultores locales de Cuauhtémoc, el INIFAP también de su red meteorológica, la cual también dispone de los datos. Y los datos de riego. Los datos de riego los tomamos en campo, o sea, las fechas de riego y las cantidades, las láminas que se estuvieron derivando, previo a algunos aforos en el caso de los pozos que pudieran hacerse aforos en los hidrantes, o bien con los registros de los medidores volumétricos, ¿no? En el caso de cuando esos trabajaban, ¿no? Entonces, los datos que nosotros obtenemos de las estaciones meteorológicas, pues bueno, están en un formato de Excel o tablas numéricas en las cuales nosotros podemos acceder a esos datos. Calculamos la evapotranspiración de referencia, ¿sí?, con las condiciones climáticas que imperan en la región, para poder tener una estimación más cercana, pues, de la evapotranspiración actual. También hacemos un cálculo sobre la precipitación efectiva, cuánto del agua de lluvia que inciden en la región es aprovechada realmente por las plantas debido a que hay intercepción por la canopía o por el dosel, y en su momento pues es evaporada o es retornada hacia la atmósfera, ¿no? Una vez que así a grosso modo que tenemos ya esos dos cálculos de las demandas atmosféricas, de las aguas derivadas, podemos calcular la eficiencia parcelaria o también a nivel de sitio. En este caso solo lo estamos haciendo con las parcelas para poder parametrizar el modelito o el algoritmo para extrapolarlos a nivel cuenca, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para la medición de láminas aplicadas, se monitorearon, como les dije en su momento, a través de los medidores de flujo. Esa es una. La otra, en aquellos casos que podíamos aforar los hidrantes, se hizo lo propio. La estimación de la evapotranspiración con imágenes Landsat, aquí acordemos que son imágenes puntuales o son instantáneas. Para poder tener los valores diarios, hicimos a la estimación que menciona en el 2007 dentro del desarrollo de su algoritmo, para poder obtener con valores muy cercanos a la zona, basados en la evapotranspiración de referencia, y esto nos va a permitir tener una escala diaria
de la evapotranspiración actual a partir de datos Landsat, ¿no? La estimación de la transpiración del cultivo utilizando Sentinel, nosotros consideramos que es bastante consistente debido a que solo vamos a tener una respuesta al coeficiente del cultivo cuando existe la fenología, ¿no? Cuando el cultivo está en sus actividades fisiológicas, y eso lo podemos apreciar después de que de la fecha de plantación. Días después empezamos a ver una respuesta en un índice de vegetación que nosotros estamos considerando como un desarrollo temprano del cultivo, ¿no? La partición dinámica de los flujos fue posible ya que los datos de ETA de Landsat estiman lo que es la ETA total, ¿sí? Y los datos de Sentinel solo estamos estimando pues cuando hay actividad o hay actividad fisiológica del cultivo, y eso va a permitir pues hacer la partición que más adelante vamos a poder observar. Aquí si el doctor nos hace favor de hablar más en este tema. Gracias, Orlando. Aquí en esta lámina estamos viendo una figura con los datos de la evapotranspiración actual derivados de Landsat y el algoritmo Metric, que viene a ser la línea naranja y el sombreado naranja claro que se muestra en el panel de la figura superior. Y luego la línea azul y el sombreado azul representan los datos de transpiración obtenidos a través de Sentinel. Y entonces podemos observar, entre otras cosas, como antes de la fecha de siembra que está señalada aquí en el gráfico como planting date, observamos cómo se fue incrementando la evaporación. En este momento no existe todavía planta en el suelo, entonces prácticamente la totalidad de la evapotranspiración corresponde a evaporación de agua del terreno. En el panel que está abajo, inmediatamente abajo, se ven los eventos de riego en esa parcela, como las barras azules y las barritas naranjas que están volteando hacia abajo. Esas representan la lluvia en el área de la parcela. Y prácticamente pues esto nos da la serie de tiempo de las entradas de agua a esa parcela. En este caso estamos viendo un ejemplo de una parcela con riego por aspersión. Y entonces observamos que conforme avanzan los días durante el periodo de crecimiento, alrededor por ahí del día 130, empezamos a ver que ya empieza a ocurrir algo de transpiración. La curva de la línea azul empieza a subir, y luego la línea punteada que se ve por sobre las otras dos líneas en el panel superior representa el coeficiente de cultivo. Y esto es la etapa fenológica de la planta del maíz. Entonces, cuando vemos que llega a su máximo alrededor del día 180, y justo en ese momento vemos que las dos líneas, la naranja y la azul, se juntan. Esto quiere decir que a partir de ese momento, en función de que toda el área de la parcela está cubierta por la planta, la evapotranspiración viene a darse en su totalidad o casi en su totalidad por la transpiración del cultivo. Entonces, restando la línea azul a la roja, nosotros podemos saber cuánto exactamente y en qué momento se estuvo evaporando agua del suelo. Y así es como hacemos la partición dinámica de la evapotranspiración. Es el gráfico, es el panel C en la figura, muestra los acumulados de la evaporación del suelo, que es la línea roja o naranja, y el acumulado de la transpiración, que es la línea azul. Y entonces vemos que la mayor cantidad de evapotranspiración, vamos a llamarle improductiva, que viene a ser la evaporación directa del suelo,
ocurre en las etapas tempranas del cultivo, prácticamente durante el periodo que se le conoce como el riego presiembra, que viene a darse por esta barra grande que se ve en el panel de la figura B, más o menos por el día 80. Y mucha de esa agua, observamos, termina siendo evaporada en la parcela sin ser aprovechada necesariamente por la planta. Y luego después vemos que vienen las lluvias en el verano, a partir del día más o menos 180 a los días hasta, bueno, en realidad hasta el día casi 300 vemos que hay unas lluvias dispersas. Y vemos que vuelve a haber también evaporación del suelo porque el cultivo llega a su etapa de madurez y empieza a fenecer. Entonces empieza a haber otra vez exposición de suelo y por lo tanto procesos de evaporación. Y esto nos lo indican muy bien las series de tiempo de Sentinel y de Landsat. Eso fue hasta cierto punto una sorpresa cuando nosotros empezamos a trabajar esto. En la parte de abajo, en la figura de mero abajo, donde se ve la línea negra, eso representa el balance superficial de agua de la parcela. Y lo que indica es que si está a nivel de cero, quiere decir que no ha habido cambios. Si está arriba de cero, quiere decir que ha habido un cambio en el almacenamiento en la parcela. Y vemos cómo esa curva sube y baja en función de los riegos, pero también en función de las lluvias que hay. Y lo más importante es ver cómo termina esa curva, esta línea negra. Si termina por debajo de cero, significa que perdió agua almacenada en el suelo. Si termina por encima, significa que quedó agua por ahí en alguna parte del sistema. Si termina en cero, significa que quedó tablas. O sea, el agua que llegó a la parcela, ya sea por medio del riego o por medio de la lluvia, es la misma que el agua que se fue por los procesos de evapotranspiración. Y entonces vemos otro ejemplo, riego por aspersión, y muestra prácticamente el mismo comportamiento. La mayor cantidad de agua que se pierde por evaporación sucede en las etapas tempranas del cultivo y un poquito después, ¿no? Y esto obviamente depende de cuánta lluvia haya llegado y si los agricultores volvieron a regar en las etapas tardías del cultivo. En este caso vemos que el balance superficial de agua, la línea negra, termina por arriba de cero. De hecho, está alrededor de 150 milímetros arriba de cero. Esa es agua que ya no se recupera en el sistema. Luego tenemos una gráfica interesante de un sitio con riego por goteo, en donde observamos otra vez el mismo patrón. Un riego presiembra muy grande, cerca de 200 milímetros. Evaporación del suelo en los primeros días, en las etapas tempranas, llegando hasta un máximo de alrededor de 300 milímetros por evaporación, simple evaporación. Y luego vemos cómo empieza la transpiración ya a hacerse cargo de la evapotranspiración total. Y en este caso, interesantemente, vemos que toda el agua que se aplicó, prácticamente, sí queda la línea negra por encima del cero, queda por ahí en 80 milímetros, pero realmente no es tanta agua la que se está quedando en el sistema. Luego tenemos otro sitio de riego por goteo. En este caso, si observamos, si vemos el balance superficial del agua en la parcela, la línea negra, esta queda por encima de 200, casi 300 milímetros por arriba. Y vemos que, perdón, en este caso la evaporación no es tan grande y la transpiración domina los procesos del uso consultivo de agua. Luego vemos el caso del riego rodado, donde si vemos la línea negra, vemos que queda muy cercana a 400 milímetros por encima del cero. Esto quiere decir
Es muchísima agua que se está quedando en el sistema. Y observamos más o menos el mismo patrón. De manera interesante, aquí los gráficos de evapotranspiración de Landsat y los de Sentinel son prácticamente idénticos durante la etapa del cultivo. Y luego podemos hacer algunas observaciones sobre por qué vemos esto en unos casos y en otros no. Tiene que ver con la resolución espacial de los datos y el arreglo de la parcela. Y luego vemos otro caso de riego rodado, donde también observamos ese balance superficial. En este caso está por arriba de 400, está en 440 por ahí milímetros de agua que se están quedando en el sistema, y vemos pues un uso del riego pues prácticamente muy ineficiente. En este caso, la mayor parte de la evaporación se da en la etapa post-cultivo, y de hecho podemos observar cómo hubo un riego alrededor del día 235 en una etapa tardía del periodo del cultivo, que pues realmente ya no era necesario, y en parte debido a eso es que observamos esas tasas de evapotranspiración tan altas en la parte post-cultivo, o sea, a partir del día 250 en adelante. Si observamos las ineficiencias durante el periodo del cultivo, las ineficiencias definidas como la razón de la evaporación sobre la evapotranspiración, que en este caso un número cercano al 100 o igual al 100 representa en el tiempo el riego o la entrega de agua en la parcela está siendo completamente ineficiente, porque la planta no está usando absolutamente nada de esa agua, y esa agua se está perdiendo por evapotranspiración, o en su mayoría por evapotranspiración. Y los valores cercanos a cero representan una eficiencia del 100%. Entonces, estas series de tiempo nos indican para los diferentes parcelas en qué momentos tuvieron sus mayores ineficiencias. Y una cosa que coincide en todos los casos es que la mayor ineficiencia en el riego en estas parcelas para todos los sistemas ocurre en la etapa temprana del cultivo, durante el periodo entre que se riega, lo que se conoce como el riego presiembra, el primer riego, y el momento en el que empieza a surgir la planta y empieza a transpirar. Entonces, en ese momento empieza a aumentar la eficiencia o a disminuir la ineficiencia. Aquí Orlando nos va a hacer el favor de platicarnos un poquito los diferentes componentes del balance hídrico a nivel de parcela. Gracias. Bueno, aquí en este gráfico básicamente podemos observar que los diferentes componentes, ¿no? En el panel superior de las barras en color azul y color rojo, representa básicamente las entradas de agua a la parcela, ¿no? La primera barra, que es la aspersión del sitio 1, las barras azules están representadas en el uso de agua subterránea, ¿no? Y las aguas, el color rojo es representada por los aportes de la precipitación, en este caso la precipitación efectiva durante el periodo vegetativo del cultivo, ¿sí? Vemos que hay una variabilidad entre estos 6 sitios observados en cuanto al agua deliberada del agua del acuífero y el agua pues de la precipitación efectiva. Esto va a ser, la precipitación efectiva pues depende de la lluvia incidente en la zona, ¿no? Y de la estación cercana a las parcelas. El segundo panel de arriba a abajo es la transpiración. Prácticamente aquí podemos apreciar que es muy similar debido a la demanda evapotranspirativa de cultivo por su naturaleza, ¿sí? Y la otra gráfica, que es el panel 3 de arriba a abajo, donde podemos apreciar los diferentes componentes de evaporación, ¿sí? Aquí también observamos una variabilidad entre los sitios. Ustedes pueden observar ahí en tonos meloncito, ¿verdad? Es la evaporación del suelo, donde tenemos mayor evaporación básicamente en los sistemas de riego por aspersión y los sistemas de riego por goteo, a diferencia de los riegos por rodados que están en la parte central del gráfico.
Y en la parte, las barras amarillas, las pequeñas que aparecen ahí, es el agua evaporada de la lluvia que es interceptada por el dosel del cultivo, ¿no? Y las rayas, las franjas verdes, es el agua que se evapora en un momento dado del agua que es interceptada por el dosel de la vegetación por efecto del riego. Esta condición solo ocurre en el riego por aspersión cuando tenemos en etapas, desde luego, cuando tenemos el cultivo por abajo del aspersor, ¿no? Entonces hay una intercepción en el agua que se riega, que se libera por efecto como lluvia artificial, y los otros sistemas solo pues tenemos la evaporación del suelo y la evaporación por efecto de intercepción del agua de lluvia. Por último, en el último panel podemos apreciar la variabilidad de la escorrentía o percolación. Es preciso mencionar aquí que esta variable no la podemos monitorear por algunas cuestiones técnicas para ese ciclo, pero podemos apreciar ahí que para el caso 1 de la aspersión no hubo escorrentía, a reserva de los otros sistemas hubo escorrentía. Aquí, bueno, es esperarse, decir, bueno, ¿por qué tenemos escorrentía en los riegos por goteos? Y se asume que son los riegos que tienen una mayor bondad en cuanto al uso suficiente del agua, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, el balance hídrico de las parcelas, lo podemos observar en las figuras en tonos suaves, en tonos los diferentes vías, ¿no? de salida del agua. Tenemos en las partes, en las imágenes con rojo y azul, que es son las entradas principales, ¿no? Para el caso de aspersión 1, tenemos un aporte del 42% de agua del acuífero y el 58% que corresponde al agua de la precipitación, ¿no? ¿Cómo se va o cómo si no se pierden, cuál es el camino que toma más bien esta agua que ingresa a la parcela? Pues el 50% es utilizada por la planta, el 40% es evaporación y el 10% corresponde a la evaporación directa del agua por las dos vertientes, que es intercepción de agua por efecto de lluvia y la intercepción de agua por efecto del riego, para el caso de la aspersión. Lo que hay que notar, por ejemplo, en el riego rodado, ahí sí podemos apreciar en las dos gráficas del centro, arriba abajo, tenemos mayor aporte de agua ese que más usa agua subterránea por las condiciones propias pues, del sistema de riego, donde no se pueden controlar muchas veces los gastos unitarios que se derivan a las parcelas. Es por eso que tiene mayor uso de agua subterránea en comparación al agua aporte natural, que es la precipitación efectiva, y vemos que también se incrementa mucho lo que es el escurrimiento y la evaporación del suelo, ¿no? Por último, tenemos acá lo que son el riego por goteo. El riego por goteo, alrededor del 50% también es aportación del agua del acuífero, y el restante 45% promedio es agua aportada por efecto de la precipitación. Aquí en estos casos vemos que alrededor del 45% o el 46% es agua que se va por transpiración, que es el uso productivo del agua, y el uso no productivo pues varía desde hasta un 42% que se va por agua, que regresa a la atmósfera por evaporación, y agua que va hacia otros sitios o hacia otros destinos como escurrimiento o percolación, que eso es una pregunta pues que está abierta y que habrá que seguir estudiando esto para ver hacia dónde, cuál es el destino final de esa agua, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí permíteme comentar una cosa, Orlando, que es importante. Es que si observamos las gráficas de pastel de la partición del agua en la parcela, en los diferentes componentes, lo que es destacable observar es que en ningún caso el uso del agua por transpiración excedió el 50%. O sea, la parcela más eficiente que tuvimos fue la parcela de riego por aspersión 1, y en ese caso fue el 50%. Todos los otros estuvieron
con valores menores, entre el 42% y el 47%. Pero habría que ver lo que sucede con el riego por goteo. O sea, si ustedes se fijan, la cantidad de agua subterránea que se usa en el riego por goteo excede siempre la cantidad de agua que llega por la lluvia. Y se esperaría que estos riegos fueran mucho más eficientes. Sin embargo, observamos que tienen eficiencias incluso muy similares a las del riego rodado, porque solamente un 46 o 47% del agua que se aplica lo usa la planta. Y entonces una parte muy grande, en el caso del goteo en el sitio 1, se va por evapotranspiración, por evaporación directa. En el otro caso, hay incluso un comportamiento muy similar en el riego por goteo al riego por gravedad, donde observamos una percolación o escurrimiento del orden del 22% del agua que entra a la parcela. O sea, prácticamente en el sitio 2 de riego por goteo, el sistema se está comportando como un riego por gravedad o un riego rodado, sumamente ineficiente. Ahora sí, avanzamos a esta. Y aquí lo que Orlando les va a mostrar es cómo se ve el efecto de la parcela extrapolado a nivel de la cuenca. Para esto, lo que hicimos fue extrapolar los datos de cada sitio y luego después un promedio de los datos de estos sitios multiplicado por el área que cubre cada uno de estos diferentes sistemas de riego dentro de la cuenca. En el caso del riego rodado, la superficie que cubre es alrededor de un 80% del total de la superficie cultivada, Orlando. Sí, más o menos. Ajá, sí, más o menos es esa la proporción del riego rodado, que es el que mayor superficies ocupa, ¿no? Exacto. Sí, platícanos de lo que observamos. Aquí podemos observar de izquierda a derecha es el sitio 1 para el caso de riego rodado. Ahí podemos observar que utilizando los datos observados en la parcela del sitio 1, extrapolados al área ocupada por este sistema de riego en la cuenca, el uso de agua de riego más lluvia serían alrededor de 542 hectómetros cúbicos, ¿no? De eso, la evapotranspiración es 396 hectómetros cúbicos y podemos observar que 414.89 hectómetros cúbicos vinieron de la agua subterránea, ¿no? Igual para el sitio 2, el patrón es similar, pues, en el comportamiento. Hay demasiada extracción de agua del acuífero con respecto a lo que podemos ahorrar considerando las eficiencias de los sistemas teóricas. Y en la parte que se puede apreciar aquí, no sé si vean el cursor, es el promedio, pero de los dos sitios. ¿Sí? Y por último tenemos acá la parte final, que es la eficiencia teórica, ¿no? Con una eficiencia teórica del sistema de riego por superficie, que sería un 55%, ¿no? Lo que está reportado en la literatura. Estaríamos usando 449 hectómetros cúbicos solo del agua subterránea, ¿no? Para satisfacer 247 hectómetros cúbicos, que sería la demanda de transpiración, ¿sí? Entonces, en la última barra, nosotros ahí hicimos un cálculo, ¿verdad? Donde podemos decir del agua, considerando la precipitación efectiva que incide durante el periodo de cultivo, serían 150 hectómetros cúbicos y solo nos restaría proporcionar 299.80 hectómetros cúbicos con una eficiencia del 55%. Lograríamos tener un ahorro significativo del uso del agua subterránea del 91.67% hectómetros cúbicos para este escenario, ¿no? El segundo escenario es el riego por aspersión, ¿no? Entonces aquí alrededor del 3% del área cultivado destinada bajo riego en el acuífero es ocupado por este sistema. Entonces
vemos el comportamiento pues similar, mayor extracción con respecto a la precipitación efectiva. En el primer caso, de hecho, excede la ETA lo que se está deliberando en la parcela, y en el sitio 2 queda un excedente de agua, ¿no? Entonces, en promedio, la ETA que se usa para estos sistemas de riego extrapolados en la cuenca es de 17.34 hectómetros cúbicos de evaporación más transpiración, de cual el 9.74 hectómetros cúbicos proviene del acuífero y 7.52 es el aporte natural de la cuenca. Con una eficiencia del 95% tendríamos un uso de agua subterránea del 12.14%. Si consideramos el aporte de precipitación, solo requeriríamos 4.72 hectómetros cúbicos de agua subterránea para obtener un ahorro considerable de 5.12 hectómetros cúbicos, ¿no? Siguiente, aquí el mismo comportamiento para riego por goteo. Aquí lo más importante que podemos observar aquí en este sitio es el ahorro que pudiéramos tener si usamos me atrevo a decir usamos porque la eficiencia del sistema, de lo que estamos observando aquí, no es la eficiencia del sistema, sino la eficiencia es una deficiencia en la operación de los equipos, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar que el ahorro utilizando ese sistema de manera adecuada sería 6.14 hectómetros cúbicos, ¿no? Con respecto al promedio, consideramos pues que es un ahorro considerable si tuviéramos, que vamos a ver en un gráfico más adelante, que es interesante los datos de los ahorros que pudiéramos tener haciendo buen uso o buen manejo de los sistemas. Sí, sí, si me permites, Orlando, quisiera mencionar aquí que lo que está sucediendo en las barras que estamos viendo, la última barra hacia la derecha, en todos los gráficos, el polígono con las líneas punteadas que vemos en la parte superior de esa barra, es el ahorro que representa utilizar ese sistema de riego de manera que cumpla con la eficiencia teórica normal. O sea, si se usa de manera normal, correctamente, esa es la cantidad de agua que se puede estar ahorrando. Obviamente, en términos proporcionales es mucho mayor en el goteo, pero esto también indica, en este caso del goteo, que se está utilizando muy mal el sistema, porque estamos teniendo una ineficiencia del 50%. Entonces, esto es, y esto, como bien decía Orlando, no es resultado del sistema, sino de cómo se está operando, o sea, el manejo del sistema. Y esto es lo que sucede si extrapolamos, bueno, no si extrapolamos, si sumamos todos los datos del uso de agua en todo el valle agrícola. O sea, tomando en cuenta, aplicando ese promedio para cada diferente tipo de riego por toda la superficie que cubre en el valle. Y entonces la primera barra hacia la izquierda en la figura del histograma muestra el promedio del uso de agua total en la cuenca por todos los diferentes sistemas de riego. Y los primeros que ocurren acá abajo, el azul que ustedes ven, esa es la transpiración que se da por los sistemas de riego por gravedad. Y luego los otros dos, que son muy pequeños, el naranja y el amarillo, es la transpiración por el riego por aspersión y por el riego por goteo. Entonces, son muy pequeños, y esto, la razón es que son muy pequeños es porque ocupan un área muy pequeña en el valle agrícola. O sea, la mayor cantidad de agua se está usando para riego rodado. Y la barra del medio lo que nos muestra es el porcentaje de reducción o el total si tuviéramos un uso adecuado de los sistemas de riego. Se lograría una reducción de alrededor del 17% del agua total que se aplica.
y esto viene a representar un porcentaje menor en el exceso de agua que se está perdiendo en el sistema. Y cuando digo perdiendo, es perdiendo entre comillas, porque no sabemos qué pasa necesariamente, no sabemos cuánto de eso se fue en escorrentía hasta la laguna, o cuánto de eso se infiltró profundamente. Y luego, por último, hicimos un análisis de qué pasaría, recordando que la mayor cantidad del desperdicio de agua ocurre entre el riego presiembra y la fecha en la que se planta el cultivo. ¿Qué pasaría si se reduce la cantidad el intervalo, ese periodo de días se reduce a la mitad y por lo tanto se pierde menos agua por evaporación en ese tiempo y se aplica un poco menos agua, el equivalente a lo que se perdería durante ese tiempo? Y entonces una disminución de entre 10 a 14 días entre el riego presiembra y la fecha de plantación nos aportaría una reducción del total de agua en la cuenca del 27% de lo que se está usando, lo cual es significativo porque esto quiere decir que se puede ahorrar hasta una tercera parte de lo que se está usando todos los años en riego si se regara más próximo a la fecha de plantación. Y bueno, aquí nada más les quería mostrar algunos otros de los estudios que estamos realizando con isotopía y geoquímica para tratar de ver en dónde están las fuentes de recarga de la laguna. Esta gráfica muestra la línea meteórica, los diferentes grupos de agua, y este es trabajo que todavía está en proceso. Nos falta todavía datos de procesar. Ahorita, como les mencionaba, tenemos parado el trabajo de campo por la pandemia, pero ya tenemos más o menos una idea de cómo es la dinámica de los flujos de agua según los isótopos. Y les puedo mostrar, por ejemplo, aquí unos mapas con unas líneas equidistantes de los diferentes niveles que observamos, o los diferentes valores del oxígeno 18 distribuido en la cuenca. Interesantemente, lo que vemos es que estas isolíneas o estas líneas equidistantes reflejan los conos de depresión que ocurren en la cuenca, porque estos ocurren en la parte central del valle y están reflejados en los datos de los isótopos. Esto lo que nos está indicando es que el acuífero nunca llega a estar en equilibrio, o sea que siempre no hay en realidad un periodo estático. Y si vemos los datos de cloro en las muestras de agua también de los pozos, observamos otra vez el mismo comportamiento, el mismo patrón, que sigue el patrón del cono de abatimiento que se produce en la cuenca. Y luego, bueno, estas son unos diagramas de Steve en donde hicimos análisis sobre diferentes elementos en el agua para ver si estas aguas tienen diferentes orígenes, para ver si con estos análisis nos pudieran dar una idea de si tenemos potencialmente aguas distintas. Y lo que observamos es que el agua es bastante uniforme a lo largo y ancho de la cuenca. Es más o menos la misma agua, tiene concentraciones altas de magnesio y algo de bicarbonatos. Y bueno, estas son las anotaciones finales. Espero que hayan podido ver que la mayor cantidad de agua improductiva que ocurren en todos los casos entre el periodo de riego presiembra y 15 días después de la fecha de plantación es cuando se está perdiendo la mayor parte del agua por evaporación directa del suelo. Como se esperaba, los sistemas de riego determinan de manera particular el balance hídrico de la parcela, pero también observamos que están fuertemente influenciados por la operación del sistema.
Esto es el manejo del riego, cómo se están operando. Y notamos que podemos tener una reducción en la aplicación de agua de riego presiembra equivalente a la evapotranspiración observada de entre 10 y 14 días. Y si hacemos eso, existe el potencial de ahorrar hasta una tercera parte del agua que se va por medio de la evapotranspiración en la cuenca. Esto quiere decir una tercera parte del agua, además, que se saca del acuífero. O sea, podríamos estar ahorrando cada ciclo una tercera parte del agua que se está extrayendo del acuífero en la cuenca. Lo que puede representar un ahorro que pueda extender la vida útil del acuífero. Y bueno, sin más, les agradecemos su atención y estamos muy contentos de contestar cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo, maestro Orlando. Súper interesante, la verdad, su trabajo. Hemos tenido muchísimas, muchas preguntas y muchísimos comentarios. Como les dije, pues, yo les voy a también pasar todos estos comentarios a ustedes y a todos los asistentes también decirles que, bueno, pueden poner igual sus preguntas en el chat de Zoom o en la sección de comentarios en Facebook Live. Antes de pasar a leer, y para darles un tiempo a los que no han puesto sus preguntas, me gustaría compartir con ustedes nuestros próximos eventos que vamos a tener en este espacio del conocimiento en línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tenemos el próximo martes la cuarta sesión de nuestro seminario Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica en Latinoamérica, con el tema Infraestructura verde para el control del escurrimiento pluvial y beneficios térmicos. Esto es el martes a las 9:50 de la mañana con nuestra ponente Rutineia Tassi de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. El siguiente viernes tenemos una súper interesante ponencia de nuestros colaboradores del instituto, en la cual se titula Acciones para mejorar la calidad del agua potable en la Ciudad de México, con nuestros ponentes Jennifer Bañuelos, Miguel Mejía y Sara Pérez. Los invitamos también el siguiente viernes, como ya saben, a las 10 de la mañana. Y el 15 de julio, este es el miércoles, este es un seminario en línea que vamos a tener, va a ser en inglés, también los invitamos a que nos acompañen, y va a hablar de la contaminación de acuíferos kársticos a gran escala por glifosato. Entonces los esperamos, muchas gracias a todos, esperamos también sus preguntas y comentarios en la sección, y bueno, voy a empezar a dar lectura a algunas de las preguntas. No me va a dar tiempo de comentar todas las preguntas que nos han hecho, sin embargo, como dije, se les van a pasar, y algunas también que fueron hechas al principio de la presentación, creo que también fueron contestadas con lo que nuestros ponentes nos han expuesto, ¿no? Voy a empezar con dos preguntas que tienen que ver con la recarga. Tenemos la primera de Carlos Gutiérrez, que pregunta si se ha considerado implementar una red de monitoreo piezométrico para la variabilidad de los niveles y el efecto de la lluvia en la recarga. Y la segunda, pregunta Madeleine Nicolás, si consideran la recarga indirecta y localizada. Sí, bueno, para la primera pregunta, bueno, ¿cómo lo pudiera contestar? Existe lo que se conoce como comités técnicos de aguas subterráneas, que son organismos descentralizados, yo entiendo, que se encargan de monitorear el uso de las concesiones de agua del acuífero, y se supone que ellos tienen una red de monitoreo de los pozos. La realidad es que, por lo menos en el caso de Cuauhtémoc, que es el caso que nosotros conocemos un poco más, muchas veces tienen limitaciones técnicas y financieras los comités técnicos, los cotas, y no existen estos datos de piezometría que pudieran servir para hacer estas estimaciones. Nosotros hemos trabajado con el COTAS de Cuauhtémoc. De hecho, hace un par de años tuvimos una campaña en la que ellos nos estuvieron apoyando para hacer estas mediciones.
pero la realidad es que es un trabajo que no se hace, no se monitorea con la frecuencia y con la consistencia que se necesita para poder tener una idea de qué es lo que está sucediendo en el acuífero. Lo cual a mí me causa mucha sorpresa, porque para el Valle de Cuauhtémoc, prácticamente la totalidad de la economía de esa región, y lo que viene a representar la región central oeste del estado de Chihuahua, depende de la actividad agrícola del valle. Y entonces, no saber qué es lo que está pasando con su recurso es como, yo lo veo como una bomba de tiempo. O sea, no saben en qué momento se les va a acabar el agua, y el día que eso suceda va a haber problemas serios, ¿no? Problemas sociales, económicos serios. Y bueno, resumiendo, no hay una red de monitoreo actual que esté generando esos datos. Debería haberla así. Nosotros hemos tratado de conseguir dinero, pero para poner algo de eso nosotros, pero la verdad es que se nos ha dificultado un poco. Yendo a la segunda pregunta, ¿me recuerdas, por favor, cuál era? Claro. Habla que si se ha considerado la recarga indirecta y localizada. Sí, me imagino que por la recarga indirecta se refiere, por ejemplo, a la recarga del frente de montaña, la del bloque de montaña, y me imagino que la directa se refiere a la recarga en los tributarios. Estamos considerando todas las recargas, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. De hecho, necesitamos ayuda para hacer este trabajo, y si hubiera gente interesada en colaborar con nosotros, estaremos muy, muy contentos. Estamos tratando de hacer estudios de las recargas utilizando geoquímica, pero todavía estamos en la parte temprana de esos análisis y nos faltan muchos datos. O sea, por lo menos nos falta un año más de datos para tener algunos estimados más o menos precisos de lo que sucede. Nosotros calculamos, por lo que estamos observando, que la recarga en la cuenca de la laguna es bastante grande, posiblemente más grande de la que se tiene estimada. De hecho, hay publicaciones de otros colegas, particularmente de la Universidad de Ciudad Juárez, en donde ellos han reportado o han pensado que ya el acuífero debería de estar exhausto, o sea, que ya no habría agua para estas fechas. En algunos reportes ellos habían hecho esas estimaciones, esas proyecciones, y la realidad es que sigue habiendo agua, lo que significa que hay recarga. No sabemos cuánta precisamente y no sabemos dónde se da, pero en eso estamos trabajando. Muchas gracias, doctor. Voy a pasar a la siguiente pregunta del doctor Adrián Pedroso. Dice, al comparar las estimaciones oficiales de recarga versus el valor estimado por ustedes, es evidente la diferencia. Esto en un caso de acuífero sobreexplotado es muy grave porque genera conflictos por el agua. ¿Qué podríamos hacer de inmediato en un contexto de poco dinero y conflictos de poco dinero y monitoreo limitado para reducir la incertidumbre en el cálculo de este valor, de tal manera que tengamos mejor definida una variable tan importante para la sostenibilidad futura del acuífero? Sí, bueno, yo creo que habría que ver la manera en la que podemos ayudar a los organismos que se supone que se encargan del monitoreo por ejemplo, de los niveles, los niveles freáticos del acuífero, para ayudarles a que hagan ese trabajo. Yo creo que se puede lograr bastante si se crea algún tipo de colaboración o convenio para apoyarlos con cuestiones técnicas, por ejemplo, prestarles equipo. Ellos batallan mucho para la cuestión de los equipos. Tienen equipos que son prácticamente hechizos. De hecho, nosotros aprendimos de ellos. La primera campaña que hicimos para hacer mediciones de los pozos, teníamos unas sondas de la universidad, pero hay un problema en los pozos que la mayoría de los pozos que están distribuidos en la cuenca no tienen las condiciones para poder hacer muestreos con sondas. Entonces teníamos que meterlos
agujeritos que había entre los pozos, y muchas veces las ondas no salen, ahí se quedan. Entonces, ellos nos enseñaron a hacer sondas muy baratas, alrededor de un costo de 1,500 pesos por una sonda de 200 metros de profundidad. Sin embargo, en cada temporada de muestreo se nos iban 2 o 3 y ya no teníamos cómo muestrear. Entonces, eso es un ejemplo. Cuando se hacen esas campañas, se puede al mismo tiempo muestrear el agua de los pozos, sobre todo en las etapas de presiembra, y hacer los análisis geoquímicos de los pozos. Yo creo que está dentro de las capacidades, por ejemplo, de una institución como el IMTA. Podría el IMTA absorber algunos de esos costos, incluso desarrollar algunos de esos análisis. Nosotros podemos hacer lo mismo, y en este entorno de escasez de recursos, yo creo que es un tema de coordinación. O sea, coordinarse localmente con la gente que está en la cuenca, con los productores, que además, dicho sea de paso, nos hemos llevado la grata sorpresa de que los productores menonitas son bastante adeptos a cooperar. O sea, no son muy renuentes. Y cuando cooperan lo hacen muy bien. O sea, uno va y les dice, oiga, ¿nos puede tomar una muestra de agua? Les explica uno cómo y lo hacen a la perfección. Como son muy metódicos para hacer los trabajos, siguen al pie de la letra las instrucciones, y la calidad de los datos que nos ayudan a generar son muy buenos. Nosotros hemos batallado un poco porque estando de este lado del otro lado del charco, válgame la expresión, a veces se nos dificulta ir a la cuenca y a recoger las muestras. Pero yo creo que, yo digo, si el IMTA tuviera la disposición, los recursos para hacerlo, se podrían muchas de esas muestras enviar directamente al IMTA, ¿no? Y analizarse. Yo creo que ayudar a terminar los trabajos de la geoquímica sería muy, muy bueno. Ayudar con recursos técnicos y asesorías también, ¿no? Y coordinarse. Yo pienso que este es un tema de coordinación. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta a Carlos Gutiérrez. En condiciones naturales, la laguna es una salida natural del agua superficial y subterránea mediante la evaporación del agua a la atmósfera. En la actualidad, es probable que el agua subterránea ya no llegue a la laguna, por lo que existe un riesgo de que en un futuro la laguna desaparezca. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Sí, nosotros, esa fue la primera pregunta que nos hicimos cuando empezamos a trabajar ahí en la cuenca. Y la verdad es que con los datos de las piezometrías que generamos en el 2018 y los datos anteriores que existían de Conagua, nos dimos cuenta que la laguna está completamente desconectada del acuífero. Y luego después lo corroboramos con los datos de la geoquímica, de pozos cercanos a la laguna, con las aguas de la laguna, observamos que son completamente distintos. O sea, la laguna responde a la variabilidad climática directamente por el efecto de las lluvias y los coleos de las parcelas agrícolas, o sea, los excedentes. Entonces, yo creo que sería bastante certero asumir que en estos momentos la laguna no tiene conexión con el acuífero. Posiblemente incluso no sea una fuente de recarga para el acuífero tampoco. Eso es lo que nosotros hemos observado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Joaquín Flores. ¿Consideran que el realizar acciones de cuidado y reforestación en las zonas montañosas puede ayudar a la recarga del acuífero? Ese es un tema muy interesante desde mi punto de vista particular, un poco controversial. Hay muchos estudios que dicen, y se tiene la creencia de que las zonas boscosas, entre más conservadas estén, más ayudan a la recarga. Y yo pienso que no necesariamente es el caso, depende de las condiciones específicas de estas zonas boscosas. Por ejemplo, en las zonas de los frentes de montaña, que es la zona de transición entre la montaña y el valle, son las zonas en donde más deforestación ocurre.
porque son las zonas más cercanas al valle y a donde están los centros de población. O sea, hay más presión humana. Y en esos lugares yo creo que sí es bien importante conservar muy bien la cobertura, porque ayuda a retener los flujos, o sea, ayuda a retener las escorrentías y da más oportunidad a que en el frente de montaña pueda haber percolación profunda y recarga. No estoy tan seguro que sea el mismo caso en el bloque de montaña. Yo creo que en el bloque de montaña está más condicionado no tanto por la cobertura, sino por la geología del sistema. Esto es, qué tan fracturado está el bloque, qué tantos conductos preferenciales hay para que el agua pueda infiltrarse profundamente de manera rápida. Y lo digo porque nosotros hemos hecho estudios en otros lugares en donde observamos que en los bloques de montaña donde hay menos vegetación es donde ocurre mayor recarga. Y la lógica detrás de esto es sencilla. El bosque utiliza mucha agua de la que está cayendo, intercepta y la evapora y luego la transpira. Entonces, cuando hay menos cobertura, mucha de esa agua tiene oportunidad de infiltrarse profundamente. Pero dicho esto, también es importante mencionar que depende de dónde estén los bosques, o sea, en qué partes de la orografía del bloque de montaña estén estos bosques, o sea, digamos, o esta vegetación. Si las coberturas están en los tributarios, en los arroyos, son muy buenas. En otras partes no necesariamente ayudan a incrementar la recarga. En algunos casos es el efecto contrario. Eso es un tema muy interesante, bueno, desde mi punto de vista, porque yo sé que muchas políticas van encaminadas a la reforestación de los bosques y uno de los motivos que se esgrimen es que ayudan a la recarga. Yo digo que sí, pero dependiendo de, o sea, no es una cosa generalizada. Tiene que ver mucho cómo está organizado el paisaje, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta de Emilio Enríquez. Dice, asumiendo que el uso del agua tuviera el 100% de eficiencia, aún así estaría por arriba de la recarga. ¿Esto significa que se debe reducir la carga agrícola de la región? ¿O qué solución propondría? Bueno, fíjate que viendo los datos, no estoy tan seguro, ¿eh? Si hubiera un 100% de eficiencia, estaríamos hablando que anualmente, bueno, también depende de la variabilidad climática, es el caso que les mostraba con el diagrama conceptual ese. Si asumimos un 100% de eficiencia, estaríamos pensando en alrededor de 247 hectómetros cúbicos de agua al año. Y yo creo que la recarga debe de andar, dependiendo del año, cerca. O sea, la recarga yo pienso que debe de ser mayor a 200 hectómetros cúbicos. Posiblemente sí estaremos por encima todavía, pero no tanto como está ahorita. O sea, ahorita están a 600, o sea, el triple, por lo menos el triple. Entonces, por eso es importante tratar de determinar ese rango de la variabilidad climática en la recarga, porque eso nos permitiría ver qué momento se puede ahorrar más agua y en qué otros no. Y diseñar un plan de manejo que tenga sentido y que tenga un impacto. La realidad es que todavía no conocemos bien el número de la recarga, o sea, no lo sabemos. Mi sospecha es que es bastante mayor de lo que se tiene contemplado, pero que ese número fluctúa mucho año con año. Entonces, va a haber años que sí sea muy bajo, cercano a los 100 hectómetros cúbicos, habrá otros que sea bastante más alto, pero no lo sabemos. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar un poco por el tiempo a la última pregunta y antes de pasar a comentarios finales. Es de Petronilo Cortés. Pregunta si se van a proponer medidas paralelas de gobernanza para la recuperación efectiva del acuífero. Sí, yo creo que, bueno, el propósito fundamental de este trabajo es generar
la información para que las comunidades de los usuarios del agua en la cuenca puedan tomar mejores decisiones. Una cosa que no hablamos en esta presentación, que es muy importante y que además es una dinámica que ha venido ocurriendo recientemente, es todo el mundo está sintiendo el problema de la escasez del agua. Los productores lo sienten mucho porque durante el ciclo agrícola, cuando está la extracción de agua, todo lo que da, se les empiezan a secar los pozos. O sea, se crea el cono de abatimiento en el acuífero y muchos pozos se secan. Después algunos se recuperan, pero no se recuperan a tiempo para poder aplicar el agua en las parcelas. Entonces, hay un conflicto entre las comunidades menonitas, que son principalmente los productores de maíz, y los manzaneros, que son los no menonitas, llamémoslos así. Porque unos se echan la culpa unos a otros de ustedes son los que están acabando el agua, no, en realidad son ustedes. No se pueden poner de acuerdo porque tampoco hay datos que les muestren lo contrario. Y entonces hay un problema de coordinación. Los sistemas en general, lo que yo he venido observando con este estudio es que tienden solos a volverse más eficientes. Entonces, por ejemplo, los menonitas lo que han estado haciendo recientemente en los últimos 10 años es que han estado haciendo una cosa que se conoce en la región como tajos, que prácticamente son represos. Quizás no debería decirlo así porque se supone que son ilegales. No estoy tan seguro qué tan ilegales sean, pero todo el mundo los hace. No los hacen en las confluencias de los tributarios, o sea, no se meten en los drenajes de la cuenca. Entonces, a lo mejor por ahí no están afectando no están quebrantando ninguna ley, pero lo que hacen es que a los lados de sus parcelas, básicamente meten unos trascabos y hacen unos hoyos bien grandes, o sea, hacen pues prácticamente unos represitos. Y lo que hacen es que colectan agua de lluvia y el agua superficial que sale el excedente de agua de las parcelas. Pero muchos de ellos también los usan como depósitos, porque para evitar el problema de que se les seque el pozo en plena temporada de riego, lo que hacen es que les ganan el jalón a los vecinos. Entonces, echan a andar el pozo y llenan los represos. Para cuando llegue la temporada de riego, aunque se les seque el pozo, ellos tienen suficiente agua almacenada. Y estábamos hablando de represos muy grandes. De hecho, si podemos volver a la presentación, les voy a mostrar unas imágenes. Se las mostré varias veces en la... bueno, aquí se ve. Este es uno de esos represos que les digo. Y en la foto se ve, ¿no? Ahí está saliendo la tubería con esa agua que se ve que está saliendo ahí, es agua de pozo. Y lo que están haciendo es rellenarlo. Lo están rellenando por si acaso la temporada de lluvias no es buena y se les seca el pozo en algún momento, tienen suficiente agua ahí. No sé si esta es otra vista del mismo tajo. Y como estos, está lleno el valle. Y es un fenómeno que se ha venido dando recientemente. Ahora, ¿cuál es el impacto en el balance hídrico, en la dinámica hidrológica de la cuenca? Según lo que nosotros observamos, es que muchos menonitas hacen su riego presiembra con mucha antelación para evitar el problema de que se les vaya a secar el pozo. Y al hacer eso, lo que hacen es que incrementan la ineficiencia del sistema, porque provoca que haya mayor evaporación. Entonces, no sabemos todavía, realmente no hemos medido cuál es el impacto de los represos, porque estos represos vienen a aliviar en cierta forma ese problema, pero todavía no lo hemos medido. Es un asunto muy interesante porque el Valle Agrícola de Cuauhtémoc tiene unas características que no tienen muchos otros distritos de riego en el país.
Y la razón es que los menonitas tienen mucha tecnología, o sea, tienen mucha maquinaria y pueden hacer estas obras que en otros lugares no se pueden hacer, ¿no? Y luego funcionan como cooperativas. O sea que tienen el recurso financiero y el recurso técnico para hacer estas obras. Y efectivamente lo que están haciendo es que están modificando la dinámica hidrológica de la cuenca. O sea, eso es definitivo. Pues muchísimas gracias, doctor Hugo, por sus respuestas. También, maestro Orlando, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento. Una disculpa a todos los que también pusieron muchas preguntas. Por cuestiones de tiempo, ahorita no nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero muchas gracias. Se las vamos a pasar a nuestros expositores de todos modos. Y de todo, muchas gracias por su participación, a nuestros asistentes aquí y a los asistentes en Facebook Live. Antes de despedirnos y regresar conmigo para despedirnos, quisiera darle la palabra al maestro Julio Soriano, subcoordinador de aguas superficiales del instituto, para unos mensajes finales. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias, maestro Orlando Ramírez y al doctor Hugo Gutiérrez, por una excelente presentación en torno a los impactos de las prácticas agrícolas en el balance hídrico de la cuenca de la laguna de Bustillos. Quisiera remarcar algunos de los puntos fundamentales que fueron abordados por nuestros panelistas a manera de conclusión. El primero de ellos, destaco la importancia de la medición de las variables climáticas y del uso del agua para mejorar nuestra estimación de las variables del balance hídrico en un entorno de cambio climático y de gran variabilidad hidrológica, como se mostró en este caso, haciendo uso de alternativas como son los datos de diferentes herramientas de percepción remota. Por otra parte, la necesidad de actualizar nuestras metodologías para la estimación de las variables del cálculo de la disponibilidad en cuencas y acuíferos, transitando de una hidrología convencional estacionaria que considere los procesos hidrológicos dinámicos. Ya que de la estimación de estos volúmenes dependerá la adecuada gestión de los recursos hídricos. Si bien podemos reconocer que uno de los principales problemas globales en la actualidad constituye el acceso y la productividad, la producción alimentaria, la necesidad de producir alimentos en cantidades suficientes ha repercutido en el balance y disponibilidad de los recursos hídricos, así como en su calidad por el aumento por el uso de fertilizantes y pesticidas, para obtener y mantener altos rendimientos. En algunos casos, como el presentado por nuestros panelistas, esta necesidad se ha traducido en su expansión hacia tierras marginales, donde no se cuenta con los recursos hídricos en suficiencia. Según datos de la FAO, la agricultura es el mayor usuario de agua dulce, ya que se utiliza en ella un promedio de alrededor del 70% del suministro hídrico global. Parte del agua utilizada en esta práctica de la agricultura se recicla, volviendo a formar parte de un cuerpo de agua o del mismo acuífero. Pese a este retorno de riego y lixiviación, la agricultura constituye una de las principales causas de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos a través de la erosión del suelo, los residuos agroquímicos y anegamiento de los cultivos de regadío. Por lo anterior, el estudio presentado por nuestros ponentes brinda un marco de referencia en la caracterización, diagnóstico, la definición y adopción de estrategias hacia el desarrollo de una actividad agrícola sostenible, consiguiendo en su ejercicio que no se deteriore la cantidad ni la calidad de los recursos hídricos. Los impactos que han sido identificados el día de hoy pueden reducirse tomando en cuenta determinadas acciones como el monitoreo, la agricultura de precisión, las buenas prácticas en el uso de pesticidas, plaguicidas y herbicidas, así como la difusión del conocimiento y la formación de las comunidades que se encuentran involucradas en la práctica de la agricultura, lo que permitirá generar un equilibrio entre la productividad, la rentabilidad y la protección del medio ambiente. Finalmente, quiero agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron de manera virtual en este seminario, tanto en las plataformas de Zoom y de Facebook Live. Hoy alcanzamos 120 asistentes. A todos ellos, muchísimas gracias por estar presente y acompañarnos. Jorge, te devuelvo nuevamente el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ya muy rápido, quisiera recordarles que esta sesión fue grabada y la pueden volver a ver o compartir y va a estar disponible en nuestras redes sociales, especialmente en el canal INTA de YouTube, donde están todas nuestras sesiones que hemos tenido, si las quieren volver a ver. También los invitamos de nuevo a nuestras siguientes conferencias. Les recuerdo el próximo martes a las 10 de la mañana
infraestructura verde para el control de escurrimiento pluvial y beneficios térmicos. El siguiente viernes a las 10, con acciones para mejorar la calidad del agua potable en la Ciudad de México con nuestros compañeros del INTA, Jennifer Bañuelos, Miguel Mejía y Sara Pérez. Y el miércoles 15, nuestro seminario en inglés de la contaminación de acuíferos kársticos a gran escala por glifosfato. También quisiéramos invitar a los que nos ven, si son alumnos de doctorado de a partir del segundo año o realizando un postdoctorado o un profesionista recién contratado después del doctorado, a el primer seminario virtual de la diáspora hídrica que convoca el INTA, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Red del Agua de la UNAM. Pueden checar la convocatoria completa en atl.org.mx y si tienen alguna duda, al correo diaspora@tlaloc.imta.mx. Los invitamos también a ver nuestro informe anual 2019 y nuestra gaceta interna del Instituto del Acueducto para que vean y para que puedan conocernos mejor de todo lo que hemos hecho el año pasado y lo que hemos estado haciendo. También los invitamos a leer nuestro blog de perspectivas. Todos los lunes sale una nueva entrada. Este lunes fue el estudio y manejo de plantas acuáticas en México. También, por favor, déjenos comentarios y díganos qué tal les ha parecido este bloque de perspectivas. Los volvemos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, me gustaría, los que tengan la oportunidad de prender sus cámaras para tomar una foto para nuestras redes sociales, una foto de familia, como cada viernes lo hacemos. Le pido también al equipo de comunicación que me ayude con los diferentes paneles a sacar fotos. Vamos a tomar 3 fotos. Están prendiendo ahí todavía cámaras. Un momento, por favor. Muchas gracias a todos por prenderlas. A la de 3, sonreímos todos. 1, 2, 3. Esa es una. Vamos por otra. 1, 2, 3. Muchas gracias. La tercera y última. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en estos viernes de seminario, viernes de conocimiento a IMTA. Los invitamos, como les digo, a nuestros próximos seminarios y nada más me queda despedirme de ustedes diciéndoles que esperemos que todos estén bien en esta contingencia, sigan atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y en los respectivos países, que por cierto tuvimos asistentes de más de 10 países de Centroamérica y de Europa, a que sigan igual las recomendaciones de sus ministerios de salud o el CIMIR. Muchas gracias a todos, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Ok.